Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa radial dedicado a analizar los grandes hitos de la radiofonía. A lo largo del ciclo nos hemos detenido a veces en la noticia, otras en el deporte, en los magazines vespertinos o en los programas nocturnos. Hoy es el turno de los radioteatros. Esas ficciones capaces de conmover hasta las lágrimas sin usar una sola imagen, con la única ayuda de un buen relato, voces elocuentes, efectos sonoros y música. Un género que tuvo su época de oro antes de la llegada de la televisión y que ahora sigue subsistiendo en algunos resquicios radiales que aún permiten la presencia de una buena historia. ¿Hola? Sí, amigos. Esta es la casa de los Pérez García. ¿Qué te pareció el muchacho, Raúl? ¿Y a vos? ¿A mí? Un tirifilo. Pero como yo voy a ser la suegra, mi opinión no cuenta. Yo todavía no sé si es un vivo, un fresco o un tarado. Raúl. Auténtico. Y ninguna de las tres cosas me gusta para marido de Clarita. El radioteatro mismo ha generado en los oyentes una fantasía también muy grande. Yo no soy de grandes radioteatros, pero yo recuerdo que en el mediodía de mi casa, mientras se almorzaba, se escuchaba Qué pareja con Héctor Maselli y Blanquita Santos, y Osvaldo Fito Canónico, y bueno, y toda esa fantasía de la comedia familiar estaba instalada de todas maneras, ¿no? Y sucedió también, qué sé yo, con los Pérez García, y sucedió con otras obras épicas, digamos, del repertorio gauchesco, de personajes que a partir de la radio inclusive eran esperados en los pueblos muchas veces para cuestionarle su grado de perversidad o maldad que encaraban en sus propios elencos, ¿no? Una cosa realmente fantástica, ¿no? ¿Escuchás Sandokan o Tarzán, alguno de esos? No fui de eso. Fui un pibe muy callejero. La radio me rozó en los momentos de ocio al final del día y me rozó también en el mediodía porque mi mamá y mi papá la ponían. A la radio había veces para escuchar el informativo del mediodía. En los pueblos se comía al mediodía a las 12 y había que prepararse después para la actividad. En la etapa secundaria, por ejemplo, yo fui al colegio a la tarde, así que entraba a la 1. Así que en casa la mesa se tendía a las 12 del mediodía, se encendía la radio, se escuchaba el boletín y después se escuchaba Qué pareja con Héctor Maselli y Blanquita Santos. ¿Y qué pasaba? ¿Había silencio mientras estaba el radioteatro? ¿Se hablaba y decía, para un poco? ¿Qué? Y se escuchaba. La relación de la radio se escuchaba, el informativo también se escuchaba. A mí me pasa que yo a veces no tengo una relación con la radio de ponerla de fondo y no escucharla, yo la tengo que escuchar. ¡Qué pareja rinsoberbia! Ahora soy sencillamente una esposa y una mamá que renuncia a su coquetería para encontrar el provecho de los suyos. ¿Es un reproche? Pero cara de cosa linda, no seas fachiloco, ¿qué estás diciendo? Que todavía estamos a tiempo, eso estoy diciendo. ¿A tiempo de qué? De interrumpir este veraneo que te sacrifica, mi amor. La radio era lo que hoy podría ser la televisión, porque era un artefacto doméstico, lo tenías en tu casa y de ahí salían esas voces que uno no sabía ni cómo eran las caras de esa gente, efectivamente. Entonces era un reino bastante ilusorio, bastante mitológico, la radio con los sonidos, con todo eso. Y por supuesto, las familias nos reuníamos alrededor de la radio. Visto hoy, una postal del año 1947, 48, 49, cuando tenía 7, 8, 9 años, podía parecer hasta de marcianos. Un montón de gente que no mira ninguna imagen, que está escuchando algo que no se mueve,
y que nada, y tuve una familia comiendo, o tuve una familia después de comer, tomando el café, y teníamos una tendencia a mirar la radio también, a mirar el aparato, a mirar el receptor. Mirando un receptor de donde salían voces, hoy parecería una cosa de tribu primitiva, ¿no es cierto? Además tenía perfiles, la radiofonía argentina, tenía perfiles muy diversos de acuerdo a la radio. Había como filosofías empresarias. Entonces estaba, en mi época, cuando yo era joven, estaba Radio del Pueblo, Radio Porteña, que eran las emisoras populares. En esas emisoras populares, el radioteatro que se pasaba era un radioteatro popular que variaba entre dramas camperos, truculentos, generalmente melodramas camperos truculentos, cuyo origen había sido Chispazos de Tradición, una compañía llamada así como Chispazos de Tradición, pero que después había ido evolucionando. Hilda Bernard, Oscar Cascos, en un ciclo especialmente escrito por Alberto Migré. No quiero vivir así. ¿Vos es triste? ¿Por qué? No sé, adiós. Espere, ¿Qué? quiero verla. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No puede negarme el derecho a conocerla. Bajará el encendedor para... No, por favor. Usted tiene miedo. Usted me conoce. Está temblando. ¿Quién es usted? Tenían otra rama más elaborada, digamos, pero también muy truculenta, que eran los melodramas históricos. Los melodramas históricos que generalmente por ahí no pasaban en la Argentina. Ya había mucha pampa, mucho gaucho, mucha boleadora, pero entonces empezaban a hacer El León de Francia, que era una ficción que se suponía que ocurría en los días previos a la Revolución Francesa, por ejemplo. Y estaba Margarita de Valois, y estaba el Conde de Longchamp, y estaba toda una serie de cosas que uno escuchaba, y uno escuchaba la música cortesana. Después estaba Radio del Mundo, Radio Belgrano, Radio Splendid, que eran las emisoras más pitucas, donde ahí a la tarde se pasaban las tribulaciones de la pareja niña rica, chico pobre, chico rico, chica pobre, y a la noche había grandes adaptaciones de clásicos. Entonces yo conocí Stendhal y conocí a Alejandro Dumas, padre e hijo, y conocí Víctor Hugo y un montón de autores importantísimos de la literatura universal en las adaptaciones que se hacían de El Jorobado de Notre Dame, de El Hombre que Ríe, de Los Miserables, de Guy de Maupassant, la de Los Ojos Color del Tiempo. Y entonces ese público culto, generalmente de la noche, había una cosa llamada Radio Cine Lux, que eran adaptaciones de películas, y uno podía escuchar la adaptación de La Malvada de Bette Davis o la adaptación de Montín a Bordo de Clark Gable, y uno escuchaba perfectamente sonorizadas y con una música acorde, y Los Tres Mosqueteros, Rojo y Negro. Entonces uno en esas novelas, esas radionovelas, se empezaba a enterar la gente que quería quién era Víctor Hugo, quién era Stendhal, quién era Dickens, y uno era un aporte cultural bastante importante, sin querer queriendo, sin ir a una universidad, sin nada. El que ponía atención no se olvidaba más. Tiene solo 2 meses celebrando la entrega del premio, se efectúa en Radio El Mundo un festival artístico con la presencia de estrellas y astros de nuestro cine. La simpática ganadora recibe el premio de manos del señor Ernesto Rumbold en representación de la firma Lever. En el elenco estable de Radio El Mundo hacíamos teatro internacional, hacíamos grandes autores, hemos hecho todo tipo de autores. Era un teatro, un radioteatro famoso que iba los sábados a la noche, donde nosotros nos vestíamos de gala porque era con público, y ahí hemos hecho grandes autores. Después yo hice películas con Pedro López Lagar, hice Cumbres Borrascosas, hice muchas películas, pero argentinos, pues maravillosos, Nene Cascallar, Alberto Migré, Alma Bresán era otra gran autora. Nosotros tuvimos autoras muy buenas, y Migré maravilloso, maestro de actores. Bajo el título de las 2 carátulas, Radio del Estado transmitió durante todo el año piezas teatrales de los mejores autores argentinos y extranjeros. Para cerrar este ciclo puso en escena la obra Locos de Verano, de Gregorio de la Ferrer, con vestuarios y decorados realizados sobre bocetos del artista Amadeo del Acqua. El espectáculo está a cargo del conjunto estable de dicha emisora, ofreciendo cuidados detalles. Yo creo que hay un puente muy sólido que tiene que ver con la relación que genera la radio con el oyente. A mí me parece que el oyente tiene hacia la radio un grado, primero, de confiabilidad muy grande, segundo, un grado de pertenencia con el medio muy grande,
Tercero, para aquella gente que vive sola en el mundo, es el que te habla, de manera tal que te genera una compañía espontánea muy grande. A mí me parece que los comunicadores, al menos yo lo entiendo de esta manera, entendemos muchas veces que a la gente hay que hablarle no a la cabeza sino al corazón. Y la radio me parece que apunta en muchísimas veces a hablarle al corazón de la gente. Me parece que ahí un poco radica la magia. Si convenimos que la radio tiene una magia particular, acordaremos que buena parte de la misma se relaciona con la imaginación. La ausencia de la imagen obliga al oyente a completar el relato con su propia cabeza. En las épocas en que el radioteatro reinaba como la forma más popular de consumo de ficción, la imaginación era la cómplice de todas las estrategias del guión. Yo creo que la ficción sin imagen tiene fundamentalmente que poner el acento en las voces de los actores. O sea, era muy importante, tenían excelentes directores de reparto, tanto los populares como los cultos, tenían excelentes directores de reparto que sabían perfectamente que no contaban. Si decían, allá viene Margarita Gautier, que es hermosa, y qué sé yo, la gente tenía que imaginarse que era hermosa. Esa voz tenía que ser la de una mujer hermosa. Entonces, la voz tenía que ser o aguardentosa o cantarina, pero era lo que se daba. Y una cosa fundamental para la que había maestros, el sonido. Yo cuando hacía radio, cuando era joven, tenía el pelo muy negro y los ojos oscuros como los tengo ahora, y una voz de pito, como tenía cuando era más joven, tenía una voz un poco aguda yo, que don Armando Discépolo decía que era mi voz de pito, me decía siempre baja el pito, cosa que fui aprendiendo de él y hablar más grave y no tan aguda. Y yo recuerdo salir un día de Radio El Mundo, había una pareja y al hombre le escuché decir por lo bajo, pero alcancé a oírlo, uy, yo creía que era rubia y de ojos celestes. Y ese era el milagro de la voz. Eso era la voz. Yo transmitía eso, entonces era una voz aguda, era una voz joven. Y dije, mira, ¿será rubia y de ojos celestes? No, yo era moroche de ojos oscuros. Pero era el misterio de la radio. Ahora no hay misterio con la televisión. La tele no tiene misterio, la tele se muestra y te muestra todo. Sí. La radio no sería el verbo esconder, pero sí sigue como hay lugares más misteriosos, de atmósferas, ¿no? Sí, yo creo que la radio es como un libro. El libro tiene esa magia interna de que quien está frente a un libro tiene la propia fantasía de la creación de sus personajes, el ámbito, genera una fantasía como lector. No lo genera a veces el cine, por emparentarlo muchas veces gente que lee libros que luego se hacen película y van al cine y se encuentran con que a lo mejor se quedan con uno de los dos, o a veces con la película porque tiene un desarrollo de producción interesante, pero en muchos casos se queda con el libro porque el libro le generó una fantasía, le generó un encanto mayor. Y a mí me parece que la radio tiene también esa suerte de rivalidad en la fantasía del televidente o del oyente con la radio. La radio le propone al oyente una fantasía muy grande, le propone dar rienda suelta a su imaginación, cosa que la tele no hace. La tele muestra todo y la gente, bueno, tiene ahí todo. Le gusta o no, pero no tiene posibilidades, digamos, de generarse otros climas personales. Me parece que pasa por ahí un poquitito el secreto de todo eso, ¿no? La llegada de la televisión modificó muchas cosas, pero no pudo con la radio. Hoy ambos medios conviven amistosamente, conscientes de que hay un lugar para cada uno de ellos. Sin embargo, el género de radioteatro parece ser el único que se vio seriamente dañado por esta competencia. 5 hermanos palotinos han sido asesinados en Belgrano. El oficial a cargo, comisario Fensore, estaba ya en la iglesia hablando con algunos de los testigos. Pude escuchar cómo le tomaba declaración a Rolando Sabino, el joven que encontró los cuerpos. Decile tu nombre al comisario, nene. Rolando Sabino. ¿Edad? 16 años. Decime, pibe, ¿qué haces acá? Hoy a la mañana vine temprano para la misa. El joven es el organista. La radio se quedó sin ficción porque a determinados gerentes en determinado momento le pareció que era un gasto. Siempre en nuestro país tenemos esta costumbre, la cultura suele ser un gasto.
Cuando la televisión se convirtió en el gran entretenimiento y cuando la telenovela copó la programación, de alguna manera existió el prejuicio de que en la radio ya esto debía dejarse de lado y los magazines ganaron su lugar. Creo que toda la culpa la tiene Cacho Fontana cuando arrancó con el magazine en la radio, pero en realidad en su momento fue por una cuestión de costos. Creo que no le sacaron bien punta al lápiz para poder hacer un buen presupuesto. Y no digo volver a lo de los años 40, donde había elencos estables y orquestas incluso, pero sí un grupo de actores que pueda venir semana a semana a grabar algún episodio no es tan costoso, se puede hacer y las radios privadas deberían hacerlo. Qué cagazo, pibe, si la estatua de la Virgen te llega a contestar, ¿no? No, perdón, pensé que ahí se vende el chiste del oficial. ¿Querés, Marcel? ¿Querés que antes que diga Padre Kelly, que diga hola, hay alguien? Y ahí le doy el chiste. Ahí sí, exactamente. Ahí hacemos... Esténse atentos ustedes dos para saber cuándo va el chiste. Dale. Retomemos desde entré por la ventana. Entré por la ventana. Adentro estaba todo en silencio, como si no hubiera nadie. Con mucho cuidado. Las dificultades que encontramos nosotros cuando convocamos a los actores, en los más jóvenes es muy sencilla y es modular. Muchos de los que convocamos vienen del teatro y hacen teatro en las variadas salas que hay en esta ciudad, pero muchas son salas muy chiquitas que no están acostumbrados a proyectar. Entonces acá se dan cuenta el poder que tiene la garganta, el poder que tiene la voz y cómo tienen que hacer los diferentes estados de ánimo en las diferentes voces que tienen que ir poniendo a lo largo del capítulo. Y los actores más grandes nos encontramos con la particularidad que se reencuentran con la radio, porque muchos han hecho alguna vez algo. Julio contó su preocupación por los coches estacionados, su visita a la comisaría y la denuncia. A ver, ¿quién es Santini? Espéreme, comisario. Carlos Santini, Guillermo Silva y Luis Pinasco estaban charlando justo enfrente de la vivienda de la... Carlos Santini. Volvamos a quién es Santini. No, volvamos ahí y... Perdón, espéreme, comisario, que lo busco y ahí va a meter el chiste Caspar, pero será posible. No se acuerda de nada. ¿Y quién es Santini? No, bueno, espérame, comisario, que lo busco. Viejo, no puede ser que no se acuerde de nada. Carlos Santini. En la radio se ensayaba mucho. Ahora me contaron el otro día gente que estuvo acá hablando conmigo que ahora prácticamente no se ensaya. Nosotros ensayábamos mucho. Hacíamos un ensayo en seco, que les decíamos, sentados, leyendo. Primero leíamos, después nos tomábamos un tiempo y hacíamos el ensayo con todos los ruidos, con todos los sonidos, con todo. Y después después venía el ensayo al aire. Se ensayaba muchísimo, ¿no? Yo creo que ahora no se ensaya, casi no se ensaya. Y es necesario. Porque el actor no puede ir a la radio con el papel prendido, el papel. Nosotros teníamos el gusto de ensayar tanto que ya levantábamos la frase y la podíamos decir como si fuera una cámara. Y eso nos llevaba a que tanto mi compañero como yo nos pudiéramos mirar a los ojos, que es tan importante cuando uno actúa. Dale, a ver, me está diciendo que ayer asesinaron a 5 personas con ametralladoras en una iglesia y que teníamos un patrullero enfrente. Y discúlpeme, comisario, pero más o menos sí. Pero la cosa se pone más interesante, escuche. Pedro Álvarez, el custodio, pudo escuchar de la conversación que hubo entre los autos y el patrullero. ¿Y qué dijeron? Simple. Lo que citó fue lo siguiente. ¿Me espera? Si escuchás cohetazos, no salgas porque vamos a reventar la casa de unos zurdos. Vos no te metas porque te pueden confundir. Entonces regresó a la casa, comentó lo sucedido y aconsejó a los muchachos no salir. Bueno, ya sabíamos. ¿Algo más? Sí, por curiosidad se asomaron a la calle. ¿Ves cómo son? Les dicen que no pispen y van y miran. Qué irresponsable, viejo. Después pasan las cosas que pasan. ¿Te llama? Con los actores más grandes lo que notamos es la recuperación que tienen del género de la radio, porque algunos lo han hecho, algunos han participado y los que no
los que son aún más grandes lo han escuchado cuando eran chicos, digamos, en la cotidianeidad y en la serialidad que había en ese momento de los radioteatros que iban todos los días. Entonces para ellos sí es una recuperación casi de memoria esto. Pero insisto, con los jóvenes es más interesante porque se acercan por primera vez y empiezan a descubrir que hay una posibilidad de trabajo que no la tenían en cuenta. Digo, lo que se ha hecho por ahí en la rock and pop o en publicidades que se hacen con semis, radioteatro, que siempre tienen que ver con el humor, no es lo mismo que venir a poner acá en la emoción o hacer un policial o hacer una de terror como estamos haciendo nosotros. Señora, entiéndalo, yo no lo entiendo. Yo me voy a trincherar acá y no estoy yo sola, no piense que estoy señora, sola. Pero ¿sabe qué pasa? Yo soy una empleada del banco. A las 3 de la tarde ya cerramos. Yo le pido que se retire. Yo no me voy a retirar. Yo no puedo atender más a nadie a las 3 de la tarde. Está en la cola, yo estaba primera, yo vengo a las 4 de la mañana vine acá, En la radio lo que vos tenés que provocar es que todos los sentidos empiecen a funcionar. Es decir, si yo escribo que María está preparando un tuco, no solo tengo que escuchar que está picando la cebolla, sino que tengo que empezar a oler ese olor y a gustar el gustito de ese tuco que se está preparando. Yo tengo que tratar como autor de que de esa radio salgan todas las sensaciones posibles. Y te lo permite la imaginación. Y ahí es cuando el escucha se transforma en coautor, coescenógrafo, porque ese olor del tuco que está preparando María, para cada uno del que escucha va a ser un olor diferente. Es como si yo describo un cielo gris, plomizo, dice el relator. Para cada uno de los oyentes va a ser un distinto color de gris, una tonalidad diferente de gris, una tonalidad diferente de ese plomizo. Es como escuchar un partido de fútbol por radio. O sea, la distancia y el ángulo a veces se lo da uno. En cambio, cuando uno lo ve, esa es la realidad. ¡Poncho Negro! Aquí llega Poncho Negro, el jinete más valiente. Calunga no conocer este lugar, Poncho Negro. Es la pradera de Río Seco. Hace años estuvo poblada por buscadores de oro hasta que oro terminar y todo sirve. Así es, sí. La radio está en un momento de enorme, me parece, influencia en la opinión pública. Muchos años ha pasado que la radio era un poco el furgón de cola, ¿no? Era como la Cenicienta, no solo en cuanto a su presencia, digamos, en la opinión pública como formadores de opinión, sino también en cuanto a su desarrollo publicitario. Hoy por hoy yo siento que la radio atraviesa un momento importante. Creo que sí tiene un gran grado de credibilidad superior a la televisión y en algunos casos superior a cierto periodismo. La veo muy instalada en la opinión pública, la veo con una gran posibilidad de ser un foro de debate de muchísimos temas. La prueba está que creo que uno de los fenómenos también importantes de la radio de los últimos tiempos es la enorme participación de los oyentes a través de distintas formas, mensajes de textos, mail, llamados telefónicos, Twitter o lo que sea, pero la gente hoy por hoy se hace escuchar también a través de la radio. No queda monopolizado el discurso para aquellos que profesionalmente abordamos, digamos, el medio, cosa que sucedía en años anteriores, que si hace 10, 12 años, 15, el oyente prácticamente era oyente. Los radioteatros ofrecen matices que solo existen en estas formas de ficción. Se trata del reinado de la imaginación en su estado más puro. ¿Y quién puede sustraerse de la maravillosa magia que provoca una imagen que nunca se ha visto? Bueno, esto es todo por hoy. Gracias. Hasta la próxima con nuevas historias de la radio. Chao.